Hola, espero que estén muy bien. Hoy, para lenguaje y comunicación de sexto año básico, vamos a hablar acerca de los subgéneros teatrales. Como introducción, podemos recordar que el teatro o el arte dramático se originó en Grecia, ¿cierto? Y después de eso se puede utilizar constantemente en diferentes culturas. Y por eso es que este gran género que es el dramático se va a separar en pequeños géneros que van a tener diferentes temáticas. Antiguamente comenzamos originando la tragedia y la comedia en Grecia, las cuales eran representadas con máscaras, como lo habíamos visto en un video anterior. Y luego se expandió por toda Europa hasta llegar a la actualidad con esta clasificación. Por lo tanto, vamos a considerar tres tipos de subgéneros dramáticos, los cuales son la comedia, la tragedia y el drama. La tragedia podemos decir que es una acción donde fuerzas opuestas, es decir, aquellos personajes que chocan de una manera muy fuerte, van a crear un gran conflicto entre ellas, la cual va a terminar con un final trágico. Y durante el texto dramático vamos a encontrar diferentes emociones muy dolorosas, como el terror, la compasión, la pena, el dolor, etc. Como lo vimos en Grecia, esto se usaba mucho en la época de las primeras representaciones teatrales. Y algunos exponentes fueron Teucis, Esquilo, Sófocles y Eurípides. ¿Ya? Y luego, a medida que pasaron el tiempo, podemos encontrar en Inglaterra a un gran autor que es William Shakespeare, que hizo diferentes tipos de relatos dramáticos relacionados con la obra de teatro. Acá podemos observar una imagen típica de la antigua Grecia representando a la tragedia. Aquí podemos ver elementos que yo después te voy a pedir que observes muy bien para que lo podamos comentar en nuestro próximo encuentro, que representan la tragedia como tal. La daga, ¿cierto? Las serpientes como la traición, las expresiones del rostro, donde podemos ver la pena, el dolor, el miedo representados en los personajes. Veamos ahora la comedia. La comedia tiene un punto de vista humorístico y también se relaciona con la vida cotidiana del ser humano. Tiene una parte que tiene una parte alegre, una parte irónica, una parte burlesca, etc. Se cree que también viene desde la época en honor al dios Dionisio, ya que también se hacía como un tipo de bufón, algo así como un payaso de la época, y se ridiculizaban diferentes situaciones, donde la gente se reía mucho y lo pasaba muy bien. Los gobernantes de la época se entretenían mucho, porque imagínense, en ese tiempo no había televisión ni nada de eso, ni internet, por lo tanto, estas grandes sátiras o burlas hacían que las personas, sobre todo poderosas, se divirtieran mucho. Aquí encontramos autores como Aristófanes y Menandro, y también en Roma a Plauto y Terencio, como un aporte cultural. El drama va a ser un subgénero que aparece después como subgénero después del tiempo, ya que primero se conocían más la tragedia y la comedia. En cambio, el drama vamos a ver que tiene una mezcla de ambos. La vida misma podríamos entonces representarla como un drama. El drama apareció ya como un subgénero en Europa a mediados del siglo XVI, es decir, mucho después de la época de Grecia, ya que el autor español Félix Lope de Vega empezó a hacer diferentes tipos de obras dramáticas donde la gente la empezó a llamar más como comedia porque había cosas graciosas, pero también habían elementos reales o problemas de la vida cotidiana como las que conocemos nosotros en nuestra propia vida. Por lo tanto, el drama va a ser una mezcla de ambas. También debemos destacar la figura de este autor, que no podemos dejar de lado, que fue el genio de Shakespeare o William Shakespeare, que vivió entre los años 1564 y 1616. Fue un gran creador y fiel cronista de la época y de la vida humana. Todas sus pasiones, todos sus dolores, todas sus vivencias las representó en sus propias obras. Tuvo una gran genialidad para la época. Incluso se cree, y hay versiones y teorías, de que él ni siquiera hubiese escrito estas grandes obras, de que fue un plagio o que fue ayudado.
pero no hay nada que pueda decir lo contrario y aún se siguen otorgando estas grandes obras a la autoría de William Shakespeare. Ahí podemos encontrar las diferentes emociones humanas, como el celo, como el amor, como el desamor, la tragedia, etc. Ahí vamos a encontrar grandes obras que se quedaron marcadas en la memoria popular. Por ejemplo, podemos ver la de Romeo y Julieta, que la vamos a encontrar en miles de versiones en la actualidad. Imagínense que esto fue en el año 1500 en adelante y ahora estamos pasado el año 2000, 2020, por lo tanto, se ha mantenido en el tiempo. Son obras que se van a mantener en el tiempo y que lo más probable es que sus futuros hijos o nietos o nietas también vayan a disfrutar de estas obras clásicas. Bueno, para él, este tipo de subgéneros que él hizo de todo, era un monumento a la humanidad misma. Por lo tanto, él trató de abarcar temáticas desde la época antigua hacia la actualidad. Es decir, que él podía hablar de diferentes reyes, de los problemas de los reyes, de toda la dinastía, de la ambición, de cómo se traicionaban dentro de los poderosos, donde las personas enloquecían por el poder, ¿cierto? Y también cómo las disputas entre las familias podían llevar incluso a la muerte, como es en Romeo y Julieta. También vamos a encontrar diferentes actitudes como el heroísmo también, o también incluso algún tipo de personajes un poquito mitológicos en comedias también. Vamos a encontrar diferentes tipos de temática. O sea, él fue el gran autor de las obras dramáticas de todos los tiempos. Ya, de todas maneras, él hizo comedia como una llamada El sueño de una noche de verano, donde aparecen diferentes situaciones como de enredo, y eso es lo que le hacía la gracia a esta obra. Pero principalmente sus obras más famosas eran tragedias, como la de Hamlet y como la de Romeo y Julieta. No debemos olvidar lo siguiente que vimos en algún momento, que la obra dramática, recuerden que está escrito por un dramaturgo, dramaturga o un autor, autora, el cual desarrolla la obra en diálogos. Los personajes hablan como si estuvieran frente a un público. El escenario, la escenografía, el tramoyista, todos ellos maquillistas, maquilladores, vestuaristas van a participar en una representación teatral. Vamos a encontrar que el diálogo siempre va a ir en dos puntos y va a estar anunciado primero por el nombre del personaje. Y luego la acotación va a ser súper importante para aquel que lee o que representa la obra, porque son las acciones que van en los paréntesis e indican lo que hace el personaje. Mira hacia arriba, camina, va para allá, corre, etc. Son las indicaciones que el dramaturgo va a escribir dentro de estas paréntesis. Ahora te invito a hacer la siguiente actividad. Lea este texto, que es un fragmento de una obra dramática, para que tú puedas analizar lo que estuvimos conversando. Operación Gloglotón. Ya es de un dramaturgo chileno llamado Jorge Díaz. Está en la página 67 del libro. Lee este texto y responde en el cuaderno las preguntas que aparezcan ahí. Trata de identificar a qué subgénero dramático pertenece el texto. Lee, comprende y disfruta esta obra dramática. Lo revisaremos en nuestro próximo encuentro virtual. Recuerda que cualquier duda me la puedes hacer llegar. Nos vemos. Chao.